a todos y todas. Bienvenidos a esta pequeña cápsula de diagramación para todos. Independiente de nuestras profesiones, siempre necesitamos comunicar nuestras ideas de manera clara y concisa y muchas veces de manera visual, pero no conocemos las reglas, al menos básicas, para hacer esta comunicación. Hacer una presentación, un póster, un afiche, un plegable. Y hoy, acá, en estas dos pequeñas cápsulas, intentaremos mostrarles a ustedes unas nociones muy básicas que utilizamos los diseñadores gráficos para la comunicación. Si bien siempre será indispensable tener al profesional de la mano, cuando no sea posible, al menos intentemos recordar estos pequeños tips que nos van a permitir hacer la tarea de manera adecuada. ¿Qué requerimos? Ganas de aprender y un computador. ¿Qué vamos a utilizar de base para aprender? Un texto que se llama Diseñar con y sin retícula, sus datos se los pongo al final, y otro que se llama Creación, Diseño y Producción de Libros. Si bien no vamos a hacer un libro, es importante tener ciertas nociones que aquí se nos muestran presentes. Vamos a trabajar en el programa InDesign, pero no se preocupen, si ustedes nunca han trabajado en Design o no lo tienen instalado, pueden trabajar con otros programas que les van a permitir hacer el mismo ejercicio. Lo importante es aprender las normas. Si usted trabaja en PowerPoint o en Word, igual podrá aplicar estas normas. Si usted es diseñador o creativo, seguramente tiene la suite y tiene instalado el programa. Si nunca lo ha utilizado, no se preocupe, vamos a empezar por hacer cosas muy sencillas. ¿Y por qué no? Volvernos de aquí a mañana unos expertos en este tipo de diagramaciones. No siendo más, los espero en el computador y espero que disfruten esta aventura de la diagramación. Hola nuevamente, seguimos en nuestra cápsula de comunicación visual diagramación para todos, solo que ahora nos encontramos en la pantalla. En este espacio vamos a definir y a trabajar un poco el concepto de retícula de diseño. Entendemos la retícula de diseño o grid como una estructura invisible, podría decirse, es una estructura que generalmente está oculta como el esqueleto de nuestro diseño, que está hecha por líneas horizontales, verticales, en algunos casos diagonales e incluso irregulares, como nos lo muestra el ejemplo de la imagen a mano derecha. La mayoría de nuestras estructuras de retículas son en dos dimensiones, teniendo en cuenta que el plano que nosotros trabajamos en comunicación visual es el de las dos dimensiones, sea una pantalla de computador, una pantalla de celular, o sea el impreso, una página, una hoja, un libro, un póster. Lo que nos permite la retícula la utilizamos para organizar la información y de ahí podemos jerarquizar. Jerarquizar quiere decir darle un orden, como su nombre lo dice, jerárquico, que nos permita identificar la manera en que las personas van a relacionarse con los textos, con las imágenes, con las ilustraciones, vínculos, relaciones, videos, ¿sí? Encuestas, lo que podamos montar en nuestro diseño y de esta manera poder mejorar la comunicación, facilitar la lectura y obviamente optimizar el proceso de entendimiento del mensaje que vamos a transmitir. Para entender un poquito más claramente el concepto de retícula, aquí vamos a irnos a InDesign. En InDesign vamos a encontrar nuestra página. Piensen en esto puede ser un pliego, puede ser un póster de un pliego, puede ser un tamaño carta. Vamos por ahora a hacer el ejercicio con un tamaño carta, de manera que vayamos entendiendo un poquito las dimensiones. Lo primero que encontramos acá es nuestro formato, siempre hablamos de formato horizontal, vertical, digital o pantalla. Piensen que esto se aplica exactamente igual si yo fuera a poner texto y diagramación en un video, en una aplicación, etc. Este primer espacio que encontramos acá de color amarillo es un espacio que se llama margen. Los márgenes se aplican para salvaguardar la información que debe ser leída. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que esté adentro, es decir, toda esta reserva que está adentro de las márgenes, es donde va la información que debe ser leída completamente. Es la información básica. Por fuera de las márgenes podemos poner, por ejemplo, la paginación o el nombre del texto a unas distancias muy cortas, pero siempre cuidando que cuando se imprima no se vaya a quedar por fuera. Puedo utilizar en las márgenes imágenes, yo puedo lanzar imágenes hasta el borde, se llaman imágenes sangradas, o textos que vayan hasta el borde siempre y cuando no se comprometa la legibilidad de los mismos o sean textos no específicamente para lectura.
Luego encontramos las divisiones de tipo vertical. La división de tipo vertical se llama columna, creo que todos hemos manejado columnas. Aquí encontramos en este formato dos columnas. La cantidad de columnas depende del tamaño del formato. Entre más grande el formato, más columnas se pueden manejar, pero en los formatos pequeños, por ejemplo, como el tamaño carta, no se aconsejan más de 3 columnas. ¿Por qué? Porque entre más pequeña es la columna, más pequeña es la línea de texto para leer y más difícil la lectura de los mismos. Luego viene la división de tipo horizontal. Ahí vamos a encontrar una división que se llama fila. La cantidad de filas también depende del tipo de información que vayamos a colgar. Si es texto, si solo vamos a ubicar texto, yo puedo utilizar solo columnas, no hay ningún problema, lo cual me permite seguramente poner el texto desde esta esquina y dejarlo fluir por el resto de la página. Pero cuando vamos a organizar imágenes, ya sean ilustraciones o fotografías, pues requerimos hacer algunas divisiones, gráficos, ¿no? Necesitamos hacer algunas subdivisiones para poder organizarlas. Las imágenes siempre se cuelgan, por decirlo de alguna manera, como si fuera ganchitos de ropa, se cuelgan de las líneas superiores y hacia abajo se dejan caer. Generalmente trabajamos sobre estas estructuras para darle una organización lógica a la información. Una organización en donde dentro de estos módulos que son estos rectángulos azules que ustedes están viendo acá, son los que nos permiten encajar la información. También aparecen los espacios, estos medianil o las líneas de flujo, estos medianiles, que son estos espacios rojos, son los que nos permiten dividir la información entre las filas y las columnas. Esto evita que el ojo pase derecho entre una columna y la siguiente y por lo tanto de pronto confunda el proceso de legibilidad. Y por otro lado, también me permite en algunos casos poner pie de fotos, poner pie de fotos, poner pie de páginas, información que yo puedo organizar de alguna manera ahí. Encontramos finalmente lo que se llaman las zonas espaciales. Las zonas espaciales es la unión de módulos. Esa unión de módulos puede ser horizontal, vertical, diagonal, un poco irregular, ya lo veremos en algunos ejemplos. Y aquí se hace reserva para colocar cierta información destacada, imágenes, identificadores, el producto o algún tipo de fotografía o ilustración que sea muy, muy importante. Esta estructura es básica, hay que memorizársela y vamos a aplicarla ya en el siguiente ejercicio, en la cápsula que es un poquito más práctica. Entonces recuerden, márgenes, columnas, filas, módulos, zonas espaciales y finalmente líneas de flujo o medianil. Con esta información podemos reorganizar y diagramar el mundo. Vamos a regresar entonces aquí a nuestra presentación. Estos son ejemplos, fíjense que esta más o menos lo que acabamos de ver, tenemos un título, tenemos unas columnas, ¿no? Entonces aquí están las columnas grandes y esas columnas luego yo puedo subdividirlas hacia sus mitades o hacia sus terceras partes. Siempre utilizamos proporciones matemáticas, mitades, cuartos, quintos, tercios, porque el ojo entiende muchísimo mejor así la información. No quiere decir que repitamos siempre la estructura, ¿no? Y hacerla aburrida, sino todo lo contrario, lo que buscamos es poder variar, pero siempre dentro de una proporción reticular matemática que permite que el ojo encuentre armonía visual. Estos espacios grises claros son imagen. Cuando vean esta X, siempre será imagen. Estos son textos. Miren este ejemplo ya con el texto, si lo ven, cómo funciona, ¿no? Esta imagen va sangrada, imagen, imagen, y aquí lo que les decía, ¿no? La paginación y el nombre del capítulo o del documento. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, acá hay videos, ¿sí? Aquí tenemos algunos identificadores, imágenes, ¿no? Aquí otro ejemplo, dos columnas, aquí tenemos las imágenes completas, aquí tenemos unas imágenes un poquito más pequeñas, entonces vamos organizando según el tipo de información que se tenga. Aquí hay más que imágenes, aquí tenemos dos columnas, una columna más larga. Esta retícula es hermosa, es muy armoniosa, perfectamente proporcionada.
Entonces, fíjense, texto, bastante imagen, la retícula es visible, entonces se juega también un poco con la retícula. A veces ver el esqueleto es atractivo, a veces no tanto. Eso ya dependerá del concepto gráfico y visual de cada uno de ustedes. Miren, acá tenemos una columna, aquí pues no se ve muy bien el final de la hoja, pero realmente las columnas son de este ancho, entonces miren que aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco columnas, ¿no? Y sobre eso se organiza la información y tenemos dos filas. Esta es una página web, entonces de acuerdo al tipo de información y al formato vamos organizando todo. Este es un texto, un libro. Entonces miren que hay muchísimas más columnas. Tenemos gráficos, tenemos títulos, subtítulos. Sí, tenemos acá un resaltado bien agradable, muy interesante. Tenemos imágenes, ¿no? Comentarios, una página web. Este es lo que se conoce como el cabezote de la página web. Entonces aquí está el título. Tenemos una, dos, tres, cuatro columnas. Tenemos una, dos, tres, cuatro filas. Fíjense que es proporcional, pero al ser de tipo horizontal, pues la proporción se ve un poco distinta. Este es un ejemplo muy lindo, tiene una tendencia muy constructivista en su manejo de la tipografía. A mí me encanta personalmente. Entonces, ahí la tipografía empieza a hacer imagen, ¿no? Al mismo tiempo. Lo mismo pasa acá, miren, está acá y juego un poco acá con la columna, ¿no? Como si fuera parte de la tipografía. Aquí tenemos entonces dos grosores de columna distintos. Estas son más anchas que estas. Esta ya es un formato muchísimo más grande, es un formato de medio pliego y la retícula, ¿no? La unión de esos módulos es de tipo irregular y nos permite montar una ilustración, ¿no? Y hacer ahí un juego tipográfico interesante. Estos son los referentes, por favor consúltelos. Tenemos Diseñar con y sin retícula, que es como uno de los libros más completos y sencillos que hay sobre el tema, el sistema de retículas, el diseño y la comunicación visual, pero también nos encontramos con el color en el diseño gráfico que será básico en todo este proceso y el diseño como storytelling. Muchísimas gracias por haber visto esta cápsula. Esperamos que les sirvan. Cápsulas hechas por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Facultad de Artes, la Escuela de Diseño de Producto. Muchísimas gracias.